¿Se me oye bien? No, ¿se oye bien? Esa estadística que tenéis, ¿se oye bien? Sí. ¿Sí? ¿Me oyen bien? Sí, perfecto. Esperamos. Buenas tardes, buenas tardes. Damos inicio a una nueva sesión del sexto seminario de pensamiento político de Tocqueville. Hoy contamos con la asistencia. Va, va a ser sin duda muy sustancial, muy sustanciosa, de don Emilio López Mendoza. Creo que don Emilio no sería necesario hacer los se están escuchando en línea, pero tenemos algunas notas. Destacar, ¿no? Destacar, digamos, el significado que tiene la profesión. Es catedrático de universidad, catedrático de filosofía, miembro del Real Instituto Elcano, que fue fundador del director, y luego, durante casi una década, entre 2012 y 2021, fue su presidente. Es una persona está dilatada, muy ocupada en el digital, tanto académico, en el ámbito también de la política, fue director de las universidades, él, Barroso, pues, estuvieron detrás de lo que fue la primera ley universitaria, la ley universitaria,
Digo, por tanto, ámbito académico, ámbito político, ámbito también, proyección también en medios escritos de prensa, también en ensayos, más allá de lo que es, diríamos, la disciplina. Ha sido merecedor muchísimas distinciones de la Universidad Católica, también de premios, Premio Nacional de Sociología y Ciencias Políticas en el año 2006, también doctor honoris causa por la Universidad de Salamanca en el año 2012, actualmente es miembro del patronato de la Real Fundación Elcano, pero también lo es de otras fundaciones y asociaciones, la Fundación Princesa de Asturias, la Fundación también Princesa de Girona, en el ámbito privado la Fundación Botín, etc. Es miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas desde el año 2010, por cierto, con un discurso de entrada bajo el significativo título de la Sociedad del Conocimiento, Información, Ciencia y Sabiduría, una cosa que imagino en la sesión de hoy. Por cierto, si me permiten, solo comentar brevemente que el próximo día 30 de enero, en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, está previsto un acto de memoria de la profesora Alejandra Arquette. Saco con la acción una escritura el departamento de derecho administrativo y era muy querido por todos nosotros. Bien, como les decía, tanto don Emilio pues, es autor de numerosísimos libros, artículos académicos en España, en el extranjero, y de toda esa obra, vale, ya me parece, vale. Y de toda esa obra, sobre todo ¿no? en estos últimos tiempos, pues hay una preocupación o un interés por lo que son los trepidantes cambios sociológicos que han habido en nuestro país. He leído allí, ¿no?, que pasamos, ¿no?, prácticamente de un momento tridentino, ¿no?, a la contracultura, ¿no?, un fin de semana, efectivamente, dentro de lo que es, ¿no?, la historia, pero a su vez también muy preocupado y con un interés especial por la posición de nuestro país, de España, ¿no?, en el contexto geoestratégico. Y ahí está uno de sus últimos libros, en 2021, que mereció el premio Espasa en ensayo, que fue Entre Águilas y Dragones, el declive de Occidente. No voy a decir nada más sobre esta impresionante trayectoria académica del profesor Lamas Espinosa, pero sí pedir nuevamente, reiterar nuestro agradecimiento por encontrarse hoy aquí en Barcelona, en una tarde, bueno, en un día lluvioso, parece, ¿no?, pedido expresamente, ¿no?, día muniqués casi, ¿no?, para poder hablar pues de Max Weber, ¿no? Concretamente el título del seminario de la sesión de hoy es El realismo político de la sociología liberal de Max Weber, y sin duda es un tema que va a despertar, yo creo, mucho interés y que tendremos luego tiempo de poder debatir. Nuevamente, gracias y pues, gracias a todos. Mañana no esperaba más de 2 docenas de personas. Él no es una personalidad intelectual fabulosa, actitudes de ser Marx, de ser Foucault, el propio Bauman, algunos que sí lo hacen. Sin embargo, va adquiriendo cada día mayor relevancia. De hecho, es probablemente en este momento el sociólogo o el científico social, el científico social con mayor relieve. Hace pocas semanas, en la Academia de Ciencias Morales y Políticas en Madrid pensaba como miembro de honor un gran intelectual mexicano, de Krause, y dedicó su discurso política en Max Weber. Se da la casualidad de que 2 años antes, en el 2019, iniciativa mía en la Academia, dedicamos una sesión monográfica a analizar la política de los grandes textos importantes de Max Weber. Yo creo que en este momento es una personalidad extraordinaria que va a tratar de explicar. ¿Por qué es importante Max Weber? De entrada, los datos, porque me han molestado decir, hoy es muy fácil saber el peso que un pensador tiene, basta cuando se a Google teclear y ver cuántas cosas salen.
Este hacerlo el pasado domingo. Karl Marx salían 200 millones, 201 millones, pero Weber salía casi 300 millones. Es muy relevante, muy mejor. Emilio Durkheim, por ejemplo, otro de los grandes filósofos de la filosofía son para comparar, Keynes tiene 135 de referencia, menos de la cantidad que Weber. Kant tiene 343, algo también menos. Adam Smith no, Adam Smith tiene 828. Algunos estudios cuantitativos, yo he visto hechos con instrumentos de inteligencia artificial, se han tratado de mapear de lo que es el espacio de pensamiento sociológico mundial. En este momento, al final salen como dos grandes clústeres. Los grandes clústeres son Marx y Weber. El tercero, mucho más pequeño, que se publica en los dos grandes clústeres, dos grandes pensadores. Es el sociólogo, yo creo, en este momento más citado, más celebrado. De hace décadas, pero fue siempre así. Cuando sale con la sociedad, en el año 22, una obra póstuma, pues casi le cuesta bastante tiempo en que se agote la primera edición. Fue un pensador muy marginado durante muchos años. Luego expliqué por qué. Básicamente la tensión marxismo, antimarxismo, menos creció las terceras vías, como fue el caso suyo. Durante mucho tiempo fue un pensador casi relativamente olvidado. ¿Por qué es relevante? Bueno, me diré 4 o 5 razones. La primera, sin duda alguna, es el gran teórico de una sociología integralista y comprensiva, una de las corrientes teóricas sin duda más importantes. ¿Por qué? Porque abre la caja negra del actor para penetrar en ella, cosa que el positivismo rechaza. Uno entre otros estaban en las grandes leyes. Weber abre el sujeto, trata de penetrar en él para ver cómo el actor percibe cuáles son las situaciones y el sentido a su conducta y a sus competencias. Es el momento, años comienzo del pasado siglo, es el momento del descubrimiento de la subjetividad. El descubrimiento de la subjetividad, pensemos en Pareto, siglos de relaciones, pensemos en Freud. ¿Eso qué significa? Significa varias cosas. La primera, de cómo las ideas forman la trama del sentido de la vida social. Las acciones, ¿me escuchan? Sí. De cómo las ideas forman la trama de sentido de la vida social. ¿No? Las acciones sociales solo se pueden hacer sobre la base del sentido que los actores otorgan a su propio comportamiento, por interacciones referidas. En segundo lugar, de ahí que en la obra de Weber se resalte la relevancia de las ideas. Una idea, por ejemplo, una situación que más menospreciar. Además, las ideas, como sabemos, eran fenómenos, las circunstancias, el ser social determina la conciencia, decía Marx, o al contrario, en Weber, el ser social determina la conciencia también determina el ser social. De modo que las ideas tienen un papel muy relevante. De ahí su énfasis en la sociología de las religiones. Las religiones son algo así, los grandes carriles, los que circulan la ética, el ethos y por lo tanto las funciones también de la sociedad. En consecuencia de todo ello, es que Michael va a situar al actor en el centro del texto. Leo una cita, dice: si me he convertido finalmente en sociólogo en tribunales oficiales de profesión, que nunca se considera sociólogo, somos en la UNCE, tenemos sí, he convertido finalmente en sociólogo, es sobre todo para exorcizar el fantasma todavía vivo de los conceptos políticos. Los colectivos de una sociedad, un sindicato, un partido político, son la interacción entre los sujetos de la no es un sujeto. Los sujetos lo forman las personas que articulan redes, de modo que deconstruyen, por utilizar un término moderno, los sujetos. Es un sociólogo liberal, por tanto, de parte de los actores de sus organizaciones, pero de un liberalismo agónico, claramente agónico. De la libertad, más bien como carga, la libertad como responsabilidad, muy dicha, insistir en eso. Es además, sin duda, el teórico del poder y sobre todo de la inevitabilidad de la
Francia, sociedades más están condenadas a hacer cada día más. Esta es una idea central muy pesimista de su pensamiento. Es el gran teórico de la recentralización instrumental como gran motor de Occidente y como base de su capacidad. La funcionalidad de Occidente es lo que constituye, luego lo veremos, el elemento central de la expansión de Occidente. Bueno, a veces esa cifra de Toynbee cuando digo, no, el siglo XX se caracteriza por el impacto de Occidente, por decir luego, cómo Occidente ha golpeado fuerza el impacto de Occidente. Y como consecuencia de todo eso, esas esto es algo muy interesante. Relativamente recientes, por así decirlo, este comentario, es de los primeros en ver a Occidente, la civilización occidental, como una más en la historia de las civilizaciones del mundo, y no como la vanguardia de la evolución de la humanidad, no como el mascarón de proa de la evolución de la humanidad, que es como fue percibido siempre Occidente por todos los clásicos, incluido el propio Marx, claramente. Weber no. Weber sintió a Occidente como uno más de sus elementos. Y de ahí el interés que ha despertado su obra en Asia, por ejemplo, especialmente en China y en la India. Queremos entrar sus grandes obras en la cultura de China. Es uno de los pocos sociólogos occidentales sistemáticamente leídos fuera de Occidente. El volumen de citas, realmente tiene muchísimo. Bien, algunas palabras sobre el contexto y la personalidad. El contexto, como sabemos, Alemania, la Alemania bismarckiana, la Alemania imperial. Antes de la unificación de Bismarck, Alemania, como sabemos, pues no era gran cosa, un conjunto de principados, ciudades, etcétera, etcétera. Existe como nación, pero no como Estado. A diferencia de Francia, Francia construye la nación desde el Estado, en Alemania la nación acaba construyendo el Estado. Y eso lo hace Bismarck y construye un imperio que es una ordenación muy estamental, muy estructurada, muy jerárquica. La aristocracia tiene un peso enorme, el funcionariado tiene un peso enorme. Los militares, por supuesto, el estamento militar tiene un peso enorme. El crecimiento económico se acelera espectacularmente en el último tercio del siglo XIX por parte de Alemania, lo que Weber llamaba la ventaja de llegar el último, importa la política de ingleses, enormemente. Para finales de siglo, Alemania ya tiene una producción social comparable a la del Reino Unido. Berlín tiene un crecimiento espectacular de la gran urbe de esa época. El primer semáforo del mundo se instala en Berlín, los primeros grandes almacenes se instalan en Berlín. Berlín es la ciudad de Simmel, la ciudad de la socialización humana, del consumo, de los escaparates. Hay un elemento muy importante, una presencia muy importante en la sociología de Berlín. La Gran Guerra va a terminar con todo eso y va a crear una sensación de pesimismo en toda la intelectualidad europea. La Gran Guerra frente a la teoría del progreso interrumpido, la racionalidad, Occidente, etc. La Gran Guerra sorprende a todos los intelectuales, a todos los pensadores y comienza un periodo de enorme pesimismo que se manifiesta claramente también en la obra, especialmente en la obra tardía de Max Weber. Pensemos en aspecto de Occidente. Claro, después en Occidente empieza a estar en decadencia, se percibe. En la Gran Guerra, efectivamente, los dos grandes internacionalismos se quiebran en pocas semanas. Por una parte, se quiebra el internacionalismo liberal de la interdependencia entre los países, el comercio, como decía Montesquieu, el comercio, las interconexiones económicas de los países son el instrumento para evitar la guerra. Y así, pues ha habido la globalización, a finales del siglo XX, esa globalización no pudo pedir la emergencia de la Primera Guerra Mundial. De modo que tenemos el internacionalismo liberal economicista que fracasa, pero fracasa todavía más el internacionalismo monetario. Prácticamente el mismo día y casi a la misma hora, en el Reichstag alemán, de la Cámara de los Diputados francesa, los partidos socialistas de nuestro país votan los se alinean con sus burguesías en contra de los proletarios y los trabajadores. El periodo proletario se liquida en 24-48 años. De los imperios, como sabemos, la primera guerra, digamos que la Alemania del imperio, la Alemania que va a acabar en Weimar acabará siendo un desastre, es un desastre, acaba siendo un
presencia, pero no lo es en todo esto. Hay algo muy importante en la Alemania del siglo y el comienzo del siglo, que es la emergencia de la universidad investigadora, de las primeras research universities. Se ve ver claramente que es un producto de ese ambiente, ese dato de cultura. En 1810, como sabemos, Humboldt funda la Universidad de Berlín, la funda sobre el principio de que hay que buscar incesantemente el conocimiento. La universidad está para crear los conocimientos, no para transmitir, sino para crear. El investigador, aunque sea profesor y funcionario prusiano, es un asalariado para que investigue, me parece una figura nueva que hoy no hemos escuchado. Es un funcionario al que se le paga para que investigue, por lo tanto, para que cree nuevo conocimiento. El profesor, por supuesto, tiene un estatus de conocimiento extremadamente importante en la sociedad alemana, puestos académicos, una cultura académica muy asentada, muy establecida, muy respetada, muy antisemita todavía, sin el compañero de libro de Weber, que trata de ser profesor completo, nunca llegó a serlo, a pesar de la de Weber, porque era judío, por lo tanto, el antisemitismo se cerró, y es una universidad, y esto también es interesante, en la que emerge por vez primera lo que luego damos por descontado y llamamos Silicon Valley, es decir, que los departamentos universitarios de química, de farmacia, de electrónica, etcétera, van a generar empresas que siguen siendo empresas en las cuales Bayer, Bass, Siemens aparecen como consecuencia de las universidades alemanas investigadoras. Y para finales de siglo, la universidad alemana, finales del siglo XIX, la universidad alemana es sin duda el centro de mayor relieve de producción científica, ya sea en física, en arqueología, en economía, en derecho, en historia, en medicina, en lo que quieras. Y todos los jóvenes ambiciosos académicos del mundo tienen que ir a estudiar. Aún no hay Frankfurt, no hay Frankfurt. En España la Junta para en Alemania, pero los americanos se van a estudiar. Por tanto, Weber es el producto de un mundo intelectual de extraordinaria altura, de extraordinaria calidad, muy extenso, muy amplio, muy profundo, magnífico. Realmente uno de los momentos excelentes. Luego lo heredará. En ese sentido, podemos decir que Weber es un sabio que se educa y se crea a otros grandes. Se mueve en un ambiente de enorme altura y se sube. Él es el mayor de 7 hermanos, familia de comerciantes y políticas, y como digo, con una cultura universal. Por cierto, Weber es, como es también Marx, más un estudioso que un investigador. Esto me resulta relevante, porque en la Universidad Española y en general hoy en la universidad se investiga, creo, demasiado y se estudia, creo, poco. Esa es mi opinión, y lo repito hasta la saciedad. Hay que estudiar un poquito más. Estudian más los profesores de bachillerato que los profesores de universidad. Y realmente yo creo que, insisto, Marx fue un estudioso, mucho más que un investigador, y desde luego Weber. Bueno, era un hombre, como digo, a los 13 años, le regala de Navidad a sus padres, les otorga un par de ensayos históricos, uno titulado sobre el curso de la historia alemana, el otro sobre el periodo del Imperio Romano desde Constantino, con 13 años, sin regalo de Navidad a sus padres, no sé qué pensarían de ellos. A la edad de 14 escribía cartas a sus amigos, en las que citaba a Homero, Virgilio, Cicerón y Plínio. Cuando ingresa a la universidad ya se ha leído y se ha trabajado a Goethe, Spinoza, Kant y Schopenhauer. Es, por lo tanto, un sabio y eso en sus obras se manifiesta de modo enorme. Pero es una personalidad extremadamente tremenda. El libro precioso sobre él, de Arthur Wichmann, La jaula de hierro, el cual ya se editorial hace un tiempo, hizo caso, La jaula de hierro, que es una especie de psicoanálisis de la obra de Weber a través de su porque efectivamente es una personalidad afectada, dividida entre un padre político, liberal, cínico, pragmático y una madre analítica. Y esa tensión es una tensión que no la va a conseguir articular jamás en su vida. Se manifiesta la tensión entre el hedonismo y el ascetismo, se manifiesta la tensión entre la ética y la responsabilidad.
La tensión entre esos dos llega a un momento culminante, hay una discusión de su padre con su madre, él se enfada, echa a su padre en la casa, el padre fallece poco después y Weber entra en una crisis nerviosa brutal. A pesar de que tiene una conclusión enfermiza, un trabajo constante, rutinario, en buena medida, Fishman acredita la ética protestante, es una sólida propia conclusión neurótica al trabajo constante y rutinario. Gracias a Dios, te casas con una mujer estupenda, Maria Weber, una persona intelectual, feminista alemana, que acabará escribiendo una preciosa biografía de Max Weber, que acabará compilando los 2 volúmenes de Economía y Sociedad, que se póstuma, que se publica en el año 22. No voy a contarles los chismes de las relaciones amorosas con Elsa von Richthofen, una de las devoradoras de hombres de la época, pero en fin, yo lo tengo para mi colegio. En algún momento, si alguien quiere, le puedo dar la información. Mantienen en su casa el Heidelberg Prize, un grupo que se reúne todos los domingos, en el que acuden, bueno, si me pongo a citar, todos los científicos de la época de la nivel, acuden todos los domingos a discutir su trabajo. Todo que fue un sabio entre sabios toda su vida, aprendiendo a su vez constantemente sabios. ¿Cuáles son las influencias dominantes de su pensamiento? Yo creo que él mismo dijo en cierta ocasión, y cualquier pensador del siglo XX que se precie tiene que lidiar con Marx y Nietzsche. Esos son los pensadores para él más importantes. La influencia de Marx es más superficial, pero muy relevante, para Nietzsche es más profunda, pero muy determinante. De Marx hereda una idea central, 2, una de ellas es la de la separación del trabajador de los medios de producción y de trabajo, que lo extiende desde el trabajo manual al no manual. También el funcionario pierde el control de los medios de producción, de sus medios de producción. También el asalariado. De modo que emerge la problemática del white collar, del trabajador de cuello blanco, del trabajador de oficina, especialmente del funcionario y del burócrata. La segunda idea que toma de Marx, que es muy importante y la va en buena medida, sobre todo en la economía social, es la teoría de los tipos ideales. Su argumento es que el capital no analiza el capitalismo inglés o francés o alemán. Marx en el Capital lo que hace es elaborar el modo de producción capitalista, es un modelo típico de una serie de se mueven y producen cosas. Marx lo que hace es elaborar un modelo capitalista. Como veremos, Weber lo que hace es generalizar ese modelo a la ciencia social. De Nietzsche, Dios ha muerto. Ya no es la tragedia fundamental de Weber. Tenemos que elegir nuestros propios dioses y nuestros propios demonios. La terrible responsabilidad agónica del ser humano. Weber es un liberal, sin duda alguna, pero un liberal atormentado por la libertad, no liberado por la libertad, sino literalmente atormentado por el peso enorme que supone esa enorme libertad de lo cual puede parecer raro, pero ese es, y es por lo más algo perfectamente. La suma de Marx y Nietzsche da lugar a una filosofía de la historia claramente pesimista, desencantamiento del mundo, estabilización, racionalización del pensamiento, del comportamiento, burocratización inevitable, jaula de hierro, ahora hablaré de la jaula de hierro, por así decirlo, el máximo de Occidente ha conseguido el máximo de libertad individual combinado con el máximo de autocontrol emocional y de autocontrol formal. Somos libres, pero a veces nos compara a los esclavos de la vida. Esa antinomia tremenda que por un lado somos totalmente libres, pero sin embargo estamos trabajando a los 4 años en la escuela, casi la cosa de un trabajo. Es una visión muy la obra de Weber es inmensa, es transversal, se manifiesta en muchas cosas. Mencionaré lo que me parece más importante, sin duda, la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Le dedicaremos una charla como consecuencia de la ética protestante, la primera parte de la tetralogía, las otras 3 es un recorrido por la historia cuántica,
y en la literatura, la historia global, la religión en China, la religión en India, las 4 obras sobre la religión. Me parece fundamental la política como vocación de la ciencia de la comunicación, las conferencias de Bellas Artes, única de los estudiantes, ya de gran tensión personal, fallecía, pero después finalmente los gordos inmensos de la economía y la sociedad, me parecía poco leída al principio, que muestran un conocimiento y una educación enorme. Es una obra enorme, es una obra colosal por extensión y profundidad. En ella encontramos una sociedad económica, una sociedad del poder, del Estado, de la burocracia, del derecho, la sociedad de la música, hablar de las músicas orientales, sabe de todo. Es una cosa muy edificante cuando es verdaderamente impactante. A su vez construye un aparato espiritual del hombre. Bueno, analizar pues, la obra de Weber nos llevaría muchísimo tiempo. De obra de hacer en primer lugar, me parece muy interesante, voy a tratar de eliminar prejuicios. A veces se entiende por el teórico de una ciencia libre de valores, nada más lejos de la realidad, es una ciencia de educación. La es algo mucho más complejo. Lo puedo representar con una frase que es lo planteado. En cierta ocasión, Weber dice el flujo del mecanismo inexorable fluye incesantemente al encuentro de la realidad. Bueno, está muy bien. ¿Qué es lo que nos dice? Que la realidad es un flujo continuo. Todo se mezcla con todo. Nada no puedes impactar. Tienes que, indudablemente, si quieres pensarlo, digamos, si quieres analizarlo, tienes que puntuar la secuencia de sucesos, dividirlo. ¿Y cómo lo haces? No necesariamente afectando valores, sino por referencia a valores. Nosotros, en función de lo que nos resulta relevante e interesante, definimos objetos de investigación, realidades, modelos científicos, pero podemos definir modelos científicos de un monasterio, exactamente igual. El problema es de que y lo hacemos con referencia a valores, aquellas cosas relevantes. Es cierto que luego en la ciencia los valores cuando tomas de posición personales deben ser marginados. El científico es value neutral, pero la ciencia no, porque se ocupa de ciertas cosas pero no de otras. Investigamos ciertas cosas pero no otras. En resumen, por decirlo de algún modo, podríamos saber muchas de las cosas que ignoramos, podríamos ignorar muchas de las que sabemos. Por tanto, el derrotero de la ciencia no es un derrotero cultural, es un derrotero que está referido a valores. Lo demás, esto, lo último, la ciencia, insisto mucho, la ciencia es un proyecto moral. La ciencia es un proyecto moral. La ciencia parte de la base de que la verdad está por la mente, el conocimiento de y eso es un juicio de valor. Eso no es otra cosa más. Por lo tanto, la ciencia es un proyecto moral. De modo que, como vemos esta idea de que Max Weber es el gran teórico de una ciencia neutra, es una enorme simplificación de la complejidad enorme de su pensamiento. Y me parece muy interesante, sobre todo, esta distinción del juicio de valor y de diferencia. Los juicios de valor, por cierto, todos ellos son igualmente injustificables. Todos ellos son igualmente injustificables. Por lo tanto, uno tiene que decir sus dioses y sus demonios. Los juicios de valor no tienen fundamentación cognitiva ninguna. Y eso es la cosa agónica de la libertad. La referencia, pero son distintos de la referencia a valor. El valor es un toma de posición, la referencia a valor es el que siempre claro, Dios que me interesante. Esto es un poco una presentación. Lo segundo, evidentemente, es la teoría de los tipos ideales, como método de trabajo, que toma evidentemente de más. ¿En qué consiste? Bueno, básicamente modelamos la realidad.
Un poco como hacen las feministas. En cada artículo decía tiempo comparando la tarea de modelar la sociedad con la tarea que hacen los novelistas. Los novelistas se inventan un escenario, se inventan los personajes que tienen unas implicaciones típicas, los ponen ahí y ven qué pasa, cómo funciona, cómo fluye. Esa es una buena novela. Bueno, pues un científico social. Weber no hace otra cosa cuando modela el comportamiento de los luteranos o de los calvinistas. Está haciendo 3, 4 filósofos, los que provocan una situación, dotan de unas definiciones típicas. Mira, ¿qué produce eso? La segunda idea central, sin duda, más importante, debe ser ¿qué es la sociología nominalista, la sociología comprensiva weberiana? Y leo una frase, no sé si aquí hay sociólogos feministas, la leo porque todos los estudiantes de la sociología la han trabajado. A ver, decía Weber, es al principio de economía social. Debe entenderse por sociología una ciencia que pretende entender interpretando la acción social para de este modo explicarla causalmente en su desarrollo. Se comprende la conducta para poder explicar. Esta es la idea. Si Durkheim construye su sociología trabajando contra el organicismo de Spencer por una parte y el positivismo de la tarde por otra, se abre camino. Weber va a hacer lo mismo contra el positivismo. Aunque él es un genio ¿de qué consiste el positivismo? Bueno, el positivismo lo que nos dice que la ciencia examina a los hombres del mismo modo que examina a las mujeres. Observa a los hombres de fuera, analizo sus comportamientos y establezco leyes. Leyes que explican ese de modo que no tengo ninguna necesidad de preguntarle por qué hace lo que hace, porque no lo sabe. Una cosa es la motivación subjetiva del individuo y otra cosa es la ley que regula ese, por ejemplo. Durkheim hará una distinción muy brillante cuando diferencia, por ejemplo, entre las motivaciones del suicidio y las causas de las tasas de suicidio. Cada suicida tiene una motivación. Usted la estabilidad de las tasas de suicidio en el mundo de España llegó a sus 3.000, 4.000. La estabilidad responde a leyes, no a motivaciones. De modo que hay que separar claramente lo que es la explicación de la motivación del actor de la explicación del comportamiento. ¿Qué es lo que hace Weber? Dice, la ciencia social que examina sobre el cerebro. No podemos comprender el comportamiento de las hormigas. No hay nada que las hormigas, pero sí podemos y debemos comprender de los hombres, porque solo ese explica el sentido que tenemos que comprender, hacer un ejercicio de comprensión de los motivos, eso es lo que explica el sentido de en el fondo, unos y otros están basados en dos modelos distintos de la sociedad. El modelo positivista está basado en que se identifica como precultural, que está basada, vinculada a la naturaleza humana. Tú les llamas consiste en el mismo espíritu. El expresionismo parte de otra idea de razón. La razón es el resultado de la experiencia histórica del cuerpo. Cada folk tiene su país, tiene su espíritu. Por lo tanto, tienes que penetrar en ese país para poder entender su comportamiento. En ese sentido, el historicismo acaba siendo una sociología de la razón. Como veremos, Weber y en la ética protestante hay una enorme dimensión de sociología de la razón, de pensar cómo pensamos, de analizar en qué consiste esa razón que utilizamos. Weber piensa ambos lados del pensamiento. Bien, contra el positivismo que nos dice Weber, dice los hechos sociales son hechos inteligentes, los hechos inteligentes. Solo complementa la conducta para explicarlo, no somos únicos. ¿Y qué son las leyes? Las leyes son agregados probabilísticos a posteriori. Las leyes no causan el comportamiento, lo causan sus motivos. Y la agregación de líneas de comportamiento elaboran leyes probabilísticas que son el resultado de esos comportamientos. De modo que la ley no explica la conducta, explica la ley. El comportamiento es absolutamente distinto, le da la vuelta.
¿Cómo liquida al historicismo con la teoría de la necesidad? Ante circunstancias típicas, los actores típicos desarrollan estrategias típicas que tienen a su vez consecuencias políticas. Por lo tanto, un general no se comporta igual que una barcaza, cada uno se comporta diferente. Por lo tanto, esos comportamientos típicos van a procesos consecuencias. De modo que el llamado nominalismo metodológico de Weber parte de los actores, de sus relaciones, de sus interacciones, para ir a partir de esas redes de actores y de interacciones variadas construyendo realidades más amplias. Y así construyen los sujetos colectivos y construyen las sociedades y construyen los países de abajo para arriba. Weber es, en ese sentido, un tipo integral. Así como Duque va de arriba abajo. La sociedad, sobre todo, los sujetos están totalmente controlados por su nacionalidad. Weber procede del modo contrario. Pero ojo, y esto es muy interesante, quizás lo más interesante, cosas más interesantes de la obra de Weber. El nominalismo, este nominalismo de Weber acaba dando lugar a un realismo ontológico. ¿Cómo? Bueno, recordemos el final, ahora lo veremos, de la Liga por estar, que los americanos querían explicar ¿qué es lo que acabaron con eso? La máquina, la cerrada, acabaron con eso, acabaron con otra cosa. Y Weber en ese sentido se adentra en un terreno que es clave para la ciencia social, que son las consecuencias de la gente quiere producir ciertas cosas, y en ese sentido, esa es una línea de pensamiento muy importante que la encontramos en casi todos los clásicos. Hayek o Popper nos dicen aquello de las sociedades son producto humano, la producimos, no sabemos. Marx había dicho anteriormente aquello de que la historia, los hombres hacen la historia, pero no saben no saben. Esta es la clave. Por lo tanto, nominalismo es al final las máquinas esas que producimos se alienan del término clásico, adquieren vida propia, tienen su propia identidad. Una cosa interesante es la diferencia radical. Como vemos, Weber parte del sujeto por dentro y de su racionalidad y de sus motivaciones y de su pensamiento, pero hay una diferencia esencial con el esencial. Un actor racional, sí, pero de una racionalidad no solo económica, sino también política. Nos va a decir, lo veremos que podemos racionalizar la conducta para ser santo, o para ser guerrero, para ser rico, para ser monje, para cualquier otra cosa. El monje que practica el ascetismo estatutano en los monasterios está racionalizando su conducta y es tan actor racional como lo es el puritano que los dos son actores racionales. Lo que pasa es que sus objetivos son distintos. Hay muchos modos de racionalizar el comportamiento. Por ejemplo, los modelos económicos más duros se pierden. Bueno, lo tercero que podríamos analizar es analizar la teoría de la acción, la teoría racional, con valores, esto es más conocido y casi por encima de ello. Luego podemos usar. No quería dejar de lado, como decía, el análisis de la ética no solamente toda la historia de la sociología. El año, a finales del pasado siglo, el Congreso de Sociología Real, todos los presentes que eran las 10 obras más importantes de las que y cada vez consiguieron con la y con eso hicieron, por así decirlo, el comité. ¿Qué es lo que salía en ese comité? Número uno, se lo quiso estudiar. Pero el único que tenía 2 obras, el número 4 era 2 obras en completo. ¿Por qué es importante la vida que estamos? Vamos a ver. Lo usual es limitar la obra,
a una sociología de los orígenes del capitalismo basado en la austeridad, en el ascetismo protestante, como el ascetismo cierra el consumo y produce la acumulación y la acumulación al mismo que estaría en conexión con la gratificación es verdad, esto lo dice muchas otras cosas. Eso lo que esas son las cosas, son las cosas. Desgraciadamente, va a poder pasar mucho. Es que te pones un título a un libro, venga la historia, no veo posibilidad de magnífico. El título, ¿cuáles son los objetivos del tipo de cuánto? Y luego el papel de las ideas en la vida social, pero de las ideas religiosas, no como elementos religiosos, sino como transformadores de un derecho, una intensidad, una práctica. Me interesa ver qué es ese comportamiento de la religiosidad transformada en comportamiento cotidiano. Que en este caso obliga al trabajo la universidad cotidiana, veterinaria, ascetismo, que es fuente del capitalismo racional, que aprecia la racionalidad del capitalismo que racionaliza toda la vida económica, pero que es al tiempo puramente que emerge de este contexto es una racionalidad puramente debe ver con la ética protestante y con el resto de las religiones, la sociología de las religiones, otras tres, que hace, como digo, una historia sin paseo, sin paseo. No voy a hacer una práctica. Claro, ¿qué es lo que dice nada más comenzar la obra? Dice, ¿qué serie de circunstancias han determinado que precisamente solo en Occidente hayan nacido ciertos fenómenos culturales que parecen marcar una dirección evolutiva de universal alcance, de validez universal? Es decir, ¿cuáles son las causas de esa capacidad expansiva que tiene Occidente? La pregunta solo en Occidente hay ciencia, solo en Occidente hay derecho formal, el Estado, el capitalismo, todo un conjunto de factores que han sido factores de la expansión, ¿Qué ha producido eso? Esa es la pregunta inicial con la que abre la definitiva, está preguntándose cuáles son los orígenes de esta racionalización de la vida como actitud metódica constante cuya capacidad expansiva es incapacitable. Bien, inmediatamente entra a definir el capitalismo, define el capitalismo después de algunas discusiones con Brentano, con Sombart, con Simmel, lo define de un modo muy singular, la organización racional del trabajo formalmente. Trabajo formalmente libre, evidentemente es una referencia que dice la organización racional del trabajo formalmente no libre, que a su vez está basado en los elementos de la contabilidad racional, la contabilidad completada, universal, la separación entre el patrimonio empresarial y y dice en ese sentido, lo primero que interesa es conocer las características peculiares del nacionalismo occidental y dentro de este del moderno escudriñando sus orígenes. Es decir, obviamente este libro no trata del capitalismo de la religión, la génesis del nacionalismo occidental. No le interesa cualquier religión, sino que ha provocado esta organización, esta racionalización, ni cualquier capitalismo, sino que organizado racionalmente. En este sentido, señalaba anteriormente, yo creo que el libro es en buena medida una sociología de la razón, una de las primeras sociologías de la razón. Leo, si este trabajo nuestro sirve para algo, no será por lo menos para describir el múltiple sentido del concepto aparentemente unívoco de lo racional. Y más adelante dice, como lema de toda investigación en torno al racionalismo, debería figurar este sencillo principio olvidado a menudo, que es posible racionalizar la vida desde los más distintos puntos de vista y las más variadas direcciones. Tenemos un concepto histórico, que es la que habla, estoy hablando del comienzo.
vemos la riqueza de temas que se van entreverando. Esta obra está mucho más allá de la simple conexión el capítulo segundo habla del espíritu del capitalismo. Piensa con las citas de Benjamin Franklin y de otros, piensa que el crédito es dinero, piensa que el tiempo es dinero, el dinero es fértil y reproductivo, es terrible. Pero evidentemente lo matiza y lo que dice, lo característico del capitalismo no es esa filosofía de la avaricia, es la idea de una motivación, es una ética peculiar. El deber ético de representar la riqueza, el deber ético de continuar trabajando para acrecentar la riqueza. Esa es la clave del capitalismo, en el sentido. Un deber ético, en el fondo claramente irracional. Es evidente, no tiene ninguna racionalidad, pero esa es la característica del capitalismo, de esa obligación. Por cierto, es un asunto de la obligación que el propio Weber tiene de trabajar de encuentro constante, agotarse con nada. El orden económico capitalista necesita esta entrega a la profesión de enriquecerse. No como no en el sentido de una máxima de vida práctica, como lo decía Franklin, sino estamos hablando de una ética característica. Por ello, aquella idea peculiar, dice, del deber profesional, esa idea que es la más característica de la ética social de la situación capitalista, para la que posee una significación que no tiene una significación de ganar dinero. Yo solo analizo luego a lo largo de los capítulos, algunos otros sobre el destinacionismo calvinista. En la primera, centrada una palabra clave alemán, inglés, Perú, llamada vocación, es calling, inglés, no es profesión, es la llamada. El literalismo lo que hace es partir de que todos tenemos una vocación, que es una llamada divina a trabajar. Tenemos que hacer en nuestro sitio, sin salirnos de nuestro sitio. En ese sentido, el literalismo es profundamente conservador. Tienes que allanar a la llamada que has tenido. Aceptar esa posición. Esa es lo que hace la misión impuesta por Dios al hombre. Esto es el luteranismo. Por lo tanto, aquí es el momento en el que la actividad en el mundo empieza a ser un deber sagrado. Aquí se produce, con el luteranismo se produce, le da un sentido sagrado al trabajo. Exacto. Es el momento en el que la actividad en el mundo se transforma en una vocación. Una vocación. Del mismo modo que los sacerdotes y las monjas tienen una vocación, los hombres tenemos una vocación para hacer una tarea. Hemos sido llamados para hacer esa tarea. En el sitio tenemos que allanarnos a esa vocación que empieza a tener un carácter sagrado. Eso lo multiplica el calvinismo a través de una paradoja, que es la teoría de la predestinación, que dice que todos estamos ya condenados, estimados ab inicio por la propia liberalidad de Dios. Por tanto, ¿cómo podemos hacer para cambiar eso? Lo que va a generar es una serie de consecuencias psicológicas del creyente en ese decreto horrible. Yo ya sé que estoy condenado o salvado en la eternidad, la generosidad de Dios. Eso genera conmigo una serie de consecuencias verdaderamente importantes. Una, ¿cómo puedo yo eliminar la angustia existencial que eso me genera? Pues básicamente, primero, no dudar. No puedo dudar. Si dudas es que tienes poca fe. Por tanto, la primera norma es ni se te pase por la cabeza dudar de que tú estás en tus servicios. Y segundo, ¿cómo consigues cancelar la deuda? Trabajando. Metodismo, precisismo, rigor. Eres monje de por vida. Trabajo profesional incesante. Zinzendorf, uno de ellos, decía: no se trabaja porque se vive por el trabajo. Y cuando no se trabaja, se perece un sueño. Si no trabajar, no existe. El trabajo es la existencia toda ella. Se vive por el trabajo.
Esto lleva a la racionalización del funcionamiento al máximo, pero al mismo tiempo rompe los límites luteranos al allanarse a la situación. Ahora se rompen esos límites y saltan, se convierte, decía Sebastián Frank, la médula de la reforma estuvo en convertir a cada cristiano en monje durante toda la vida. Es decir, el ascetismo sale de los monasterios, el ascetismo estabulano, se incorpora a la vida cotidiana y nos transforma todos en monjes. La misma regla que se seguía en los monasterios, ahora se sigue el metodismo y el clasicismo. Dice, al renunciar al mundo, el ascetismo cristiano, que al principio huía del mundo y se refugiaba en la soledad, había logrado dominar el mundo desde los claustros, pero quedaba intacto su carácter naturalmente despreocupado de la vida del mundo. Ahora se produce el fenómeno contrario. Se lanza al mercado de la vida, cierra las puertas de los claustros y se dedica a impregnar con su método esa vida a la que transforma, fijaros, que pida razonar en el mundo, pero no de este mundo ni para este mundo. Perfectamente. Interesante el libro sobre el flujo de capital. Es el lujo de las cortes grandes, las cortes sociales, lo que va a regalar a todo un artesanado, las gastan oportunas en carruajes, en telas, en porcelanas, y eso se bueno, termino esto. Bueno, aquí dice Weber, aquí es donde marca el homo económico. El hombre económico es un producto histórico. No es digamos, un invento teórico, es un producto histórico. Este hombre económico es el producto de este contexto, se caracteriza por la laboriosidad y por la sobriedad y la prosperidad. Este es el origen. Termina, me parece muy potente. Página final. Tratábamos de mostrar que el espíritu del ascetismo cristiano fue el que deslumbró uno de los elementos constitutivos del moderno capitalismo. Y no solo de este, sino de la misma la racionalización de la conducta fue la base de la idea de profesional. Pero tal limitación al trabajo profesional implicó la consiguiente renuncia a la diversidad óptica normal. La acción de la renuncia se condiciona específicamente. Y esto no es otra cosa que el motivo radicalmente estético del estilo vital del ingreso, puesto que el estilo de vida y no la negación de todo estilo de vida. El puritano quiso ser un hombre profesional. El puritano quiso ser un hombre profesional. Nosotros tenemos que serlo también. Pues desde el momento en que el ascetismo abandonó las celdas monásticas para instalarse en la vida profesional y dominar la moralidad mundana, contribuyó el orden económico moderno, que vinculado a las condiciones técnicas y económicas de la producción administrativa determina hoy un fuerte irresistible, porque el estilo vital de cuantos individuos nacen en él, y de seguro lo seguirá determinando durante muchísimos tiempos. A juicio de Baxter, los mexicanos, la preocupación por la riqueza no debía pesarse de los hombros de sus santos, más que como un manto sutil. En cualquier momento se puede arrojar al suelo. La fatalidad hizo que el manto se fijase entre los cuchillos. Quería subir a Dios, pero el ascetismo se propuso que y quiso realizarse. No es extraño, pues, que la riqueza de ese mundo alcanzase el poder creciente. En último término, irresistibles que los hombres, como nunca se había conocido en la historia de la gente. Nunca se había conocido en la historia. El estuche, esa jaula, ha quedado vacío. ¿Quién sabe si le la necesita? En todo caso, el
El capitalismo victorioso no necesita ya de apoyo religioso, puesto que descansa. Nadie sabe quién ocupará el futuro de ese estuche vacío, y si al término de esa extraordinaria evolución irá un proceso de pueblos y se asistirá a un constante renacimiento de antiguas ideas e ideales, o si, por el contrario, no ocurrirá como una obra de electrificación mecanizada y una compulsa lucha del conocimiento. En este caso, los últimos hombres de esta fase de civilización podrán aplicarse esta frase especialistas por favor, esas unidades se encaminaron a haber ascendido a una recuperación más y solo analizar el socialismo, el comunismo, la obra de Weber, como señalaba anteriormente, no tuvo repercusiones, no tuvo repercusiones. No hubo una escuela de gobierno, hubo mucha gente que se acabó, digamos, marca y energías, las escuelas, sí, pero no tuvo en el largo periodo de finales del siglo XIX, los años 60, pasado siglo, todo el mundo académico, intelectual, las humanidades, todo el ciencias sociales, estuvo tensionado entre marxistas y comunistas. Los jóvenes había que fuera marxista o no había otra cosa. Todos los grupos de las terceras vías. Debe tener una se le ha ido recobrando ahora. Una social del 37 que recobra ver una profesión en Valladolid, más Weber que recupera la obra de Weber es un pensador atormentado, un pensador liberal, abrumado por el peso de la libertad, es un pensador pesimista, es una noche polar, helada, etcétera, etcétera. Es muy antigua. También es cierto que escribe en la época era la guerra, cuando él empieza a vislumbrar permiso de influencia muy valiente, la norte que ha permeado la ciencia social. Yo creo que ha permeado que se claro, la ciencia social, la sociología, la ciencia política, casi diferenciado. Si has hecho el esfuerzo de a utilizarlo. Antes pasaba Muchas gracias. Ha sido escasamente 50 minutos, una visión muy atenta al significado, a la vida y al significado de la obra de Marx. Seguro que hay preguntas y no quiero extenderme, creo que se ha analizado el presentar el gobierno de forma económicos. Antes de no comentaba antes, ¿no? Ese texto, ¿no?, de la política
como vocación, y que va en este sentido que comentaba, ¿no? Hace un momento, también digamos, un ideal, ¿no? Ese ideal de político, porque Max Weber, al fin y al cabo, en 1919, pues como todos los alemanes, inicia la guerra con el imperio y termina con la república, y por tanto él ve claramente que la situación en Alemania ha cambiado y por tanto él de algún modo usted comentaba, ¿no? La recuperación de Max Weber, sobre todo ahora también por conocidos politólogos en Estados Unidos, también es una figura ahora indicada, analizada, estudiada, y que de algún modo, pues lo que se comenta, lo que dicen esos autores, sobre Brown, por ejemplo, un reciente libro sobre tiempos nihilistas, precisamente, y la influencia de Nietzsche en Max Weber, pues comenta cómo de algún modo él ya veía, ve claramente cómo esos valores sustentados en el autoritarismo alemán pues están desvalorizados. Y por tanto, esa vocación del político que él de algún modo pues, expresa, pues, parece ser que pero bueno, simplemente aceptarlo y damos inicio al turno de palabras. No sé el tema del micro como referencia. Si hay alguna pregunta, alguna cuestión, por favor, se van aquí a... La tensión entre la sociología de la dominación está construida en buena medida sobre la topología de las secciones, el marketing de ellas irracionales, de afectiva y de las sentencias te da lugar a un términos hace tendencia fuerza que arrastra estaban los discursos y la gente realmente vibrando esta tradición afectiva que a su vez debe tener un proceso de configuración de carácter. Ese carisma luego se la segunda de las acciones no es la acción tradicional. La acción tradicional no es afectiva, es que se ha hecho es una colectiva y eso da lugar a unos comportamientos internos que significa una legitimación o una legitimación tradicional de la monarquía. Ahora marca la gente continúa con una gran vinculación con su corona, con su monarquía, en parte afectiva, una medida tradicional siempre es eso le proporciona democracia, realeza, política, al Estado, México, la identidad, la formación. Luego había dos tipos de acciones que son racionales las dos. Una es la racional con arreglo a valores y otra es la racional con arreglo a bienes. La comportamiento racional con arreglo a valores viene representado por la persona que tiene un comportamiento impecable. Yo actúo en función de lo que debe de ser, de lo que es correcto. Y en justicia de crear si las consecuencias de los comportamientos quebrantadas, terribles, no solo me importa y no me afecta. Lo que debo es tener un comportamiento jurídico impecable. Esto es impecable. Por tanto, es como así decirlo, humano, no peca, no puede hacer, tiene que ser perfectamente correcto en su conducta, pase lo que pase y sea considerado. Primeramente tenemos el político, que es la ética de la responsabilidad, que es la racionalidad con las relaciones. Se trata de conseguir algo, se trata de hacer algo. Y la idea clave en ese sentido es la de
París me parece que sí, yo tengo que hacer lo que sea. El fin justifica. Habiendo eso, voy a buscarlo, voy a buscar pase lo que pase, tengo que conseguir. Y se va a juzgar por el resultado, no por la articulación de eso. Eso fue muy aprendido, demasiado. Esa está. La ética de los principios, sin embargo, no da lugar a la legitimidad, no da lugar a la legitimidad. La ética de la responsabilidad sí que da lugar a una legitimidad racional. Se legitima el orden, digamos, de delitos, porque sirve, porque funciona, consigue resultados. Y en función de eso está legitimado. Eso evidentemente tiene muchos problemas. Bueno, y él fue el gran defensor, uno de los grandes defensores para dictar normas extraordinarias sin contar con el Parlamento. Fue el artículo sobre el que se basó el fondo de los poderes. Bueno, Weber estaba de acuerdo con eso. Estaba de acuerdo con eso, que tenía mucho la el complejísimo mundo de la Alemania, de los servicios, la transición del Kaiser a la Alemania de Weimar, para continuar cualquier lugar a este tipo de él era liberal, demócrata, la democracia poder, una presidencia por las iglesias. Además, es la única persona que no le ha quedado todo clarísimo, pero preguntaré. La verdad es que soy Luis Gaspar, soy doctorando de Derecho Constitucional. Muchas gracias por la presentación. Y a raíz justo lo que acabas de decir, porque me entraba la duda respecto a esta tensión entre la ética de la responsabilidad y la ética de principios. A mí me da la impresión de que, no sé si Max Weber, imagino que sí, lo abordó en su momento, no sé si entre las dos había como una tercera vía que no consistiera Pero claro, la ética de principios es lo que ha mencionado, ¿no? Fiat veritas et pereat mundus, pero puede haber una ética que no considere que el fin justifique los medios, pero a la vez tenga en cuenta otros principios que eviten, por ejemplo, el principio de que no pereat mundus, ¿no? O sea, el principio de que digamos, debe de buscar la armonía social o la paz social, ¿no? Porque quizá me da la impresión de que son como dos extremos de maneras de actuar, pero que entre medio para mí hay digamos, una tercera vía muy clara, que es una vía que tiene principios, y que a la vez atiende con esos principios a llegar a unos medios, ¿no? Que eso también estaría justificado desde el punto de vista de, no sé si se ha planteado o criticado. Crítico, buena voluntad, buenos principios. Por lo tanto, se le va a juzgar por sus resultados. Eso que quiere decir que a él tiene que jugarse. Por lo tanto, tiene que asumir su propia libertad. Eso es terrible, obviamente. No quiso ser político. Ese es el problema de fondo. En eso, no les juzgamos su buena voluntad. Otra cosa es que en ese proceso pues tenga una serie de controles morales que se le puedan poner, porque no todo está permitido para conseguir esos fines. Y de ahí tiene que haber mecanismos de control. Esos mecanismos de control limitan el poder, limitan la capacidad del poder. La burocracia es una máquina que, por una parte, permite la ejecución del poder. Burocracia, el derecho,
instrumentos de ingeniería social, son instrumentos de proyección del poder, pero también de control del poder, digamos, el Parlamento, los checks and balances, etc. Hay toda una serie de elementos de control, pero en el fondo el ejercicio de la política siempre por resultados que se Rafael Martínez, catedrático de Ciencia Política. Muchísimas gracias por la presentación, que ha sido, voy a decir, impecable. Asumo la idea de que el científico aspira a la racionalidad y asumo la idea de que el político es implacable. Cuando un científico se dedica a la política, es racionalmente implacable. ¿Qué haces? Es efectivamente impecable, ¿no? O sea, tendría que pensar en casos de algún científico dedicado a la política. Me viene en la cabeza en este momento, por ejemplo, los calibres y cremas de los científicos que participan en el proyecto Manhattan, cuando se dieron cuenta de lo que estamos haciendo. La creación de la lógica y los problemas tremendos que veo en esa conferencia, antes y después del concepto humano, digamos, después. Ese es un político, perdón, eso es un científico que vende su alma a los resultados de la política. Y la política lo utiliza. Lanza dos bombas con lo cual consigue interpretar la realidad. Yo no venía a hablar de ti. No, pero el problema es, evidentemente, los ciudadanos americanos juzgaron a Truman muy positivamente, no le criticaron. Eso, la cosa es que luego haya habido, sigue habiendo cantidad de debates sobre la polaridad de aquella decisión. Y no, digamos, insisto, por parte de los compañeros, también es un problema muy difícil. Me atrevería, ya que me brinda a discutir, me atrevería a introducir a Clausewitz. Y en el fondo, el ejemplo, lo que nos estaría indicando es que hay veces que la política no es capaz de sus herramientas aquí en el poder de encontrar soluciones. Y lamentablemente aparece la violencia basada y dirigida por los estados como elemento a través del cual podemos tomar decisiones. Bueno, como el instrumento con el que se pretende encontrar soluciones a problemas pero en fin, es que hay, recuerdo que Marx decía, la humanidad solo se plantea los problemas que puede resolver. Para ser un optimista, aunque no lo soy, yo creo que la humanidad está llena de problemas que no sabemos qué resolver. Que tienen malas soluciones, se ponen ir más lejos. Tenemos un par de guerras encima de la mesa y no sabemos bien cómo se y alguna de ellas ni siquiera sabemos de la familia. En mi caso, una de ellas no sé qué la realidad es muy compleja, por eso hay que reconocer esos tiempos. Te ponen esa desigualdad. Esta es la, digamos, la honestidad, la profunda honestidad. Te dice, no tienes más remedio, porque la realidad te va a poner muchas vicisitudes. Tienes que leer. Gracias por la presentación. Yo soy Marco Zaya. Mis preguntas son dos. La primera de todas sería cómo se compra, cómo encaja aceptar el marco categorial marxista, que no está libre de muchas influencias, digamos, muy fuertes, con digamos, unas conclusiones morales y literarias. Y sobre también, por otro lado, cómo se compagina esto con su pensamiento económico. Luego, por otro lado, me gustaría preguntar si uno considera que desmitificar digamos, la imparcialidad estéril de la ciencia no conduce, como decían a por Heidegger,
a una agonía, porque al final, o sea, la ciencia se convierte en el medio de la ciencia, se convierte en la ciencia. Lo que entiendo con los debates que teníamos hacer un análisis que llevaría a la definición del contexto del descubrimiento de la investigación. No era un instrumento. La ciencia es el conjunto de respuestas que le damos a las preguntas que nos hacemos. Este sería el punto de partida. Si no te hace la pregunta, tú no tienes conocimiento. ¿Qué quiere eso decir? Que las preguntas no son neutras. Como las preguntas que te hacen no son neutras, la ciencia al final no lo es. Hace años, el punto de investigación sanitaria llegó a lo que llamó el modelo 90-10. ¿Cuál era el modelo 90-10? El 90% de la financiación de investigación sanitaria se iba a enfermedades que causaban el 10% de los muertos. Y el 10% se iban a enfermedades que causaban el 90% de las enfermedades de pobres. Es decir, sabemos mucho de enfermedades y sabemos mucho de enfermedades. Eso quiere decir que esa ciencia es una ciencia sesgada, inútil, ideologizada. La ciencia es buena, la ciencia funciona, es buena. Es un conjunto de instrumentos para poder resolver los problemas y resuelve esos problemas. Pero ¿quiere eso decir que la ciencia es neutra? Porque es que podríamos saber lo que ignoramos e ignorar lo que sabemos. Por lo tanto, hay un elemento de eso está cuando hablamos de referencia a valores de la investigación, es fundamental. Cuando hablamos hoy de programas de investigación, los gobiernos hacen programas de investigación y deciden qué es lo que van a financiar y lo que no van a financiar. Eso es fundamental. Fue director del Media Lab del MIT, decía, aquí inventamos el futuro. Es decir, en el MIT están inventando nuestro futuro. ¿Es verdad? Yo creo que es verdad. Lo que inventan ahí, 10 años después lo llevamos en el bolsillo y lo estamos trabajando. Estos tíos inventan los caminos que vamos a necesitar. Pero pueden inventar estos caminos otro le va a ser. Por tanto, cuidado con la ciencia en ese sentido. Aunque el científico sea value neutral, la ciencia en ese sentido no lo es. La referencia a valores hace que no puedes estudiarlo todo, tienes que estudiar algo. Y eso significa claramente un ser. Respecto a lo primero, yo vi una similitud que luego les contó mucho la escuela de Frankfurt, Marx y Weber. Y es la similitud de la lógica de la mercancía cosificada con su propia dinámica independiente de sobre la historia. La historia la llevan los modos de producción en su dinámica interna. Entre eso y el modelo weberiano de la jaula de hierro de la burocracia. La burocracia tiene su propia lógica. Y de hecho, la suma de esos dos elementos lo hizo bastante bien la escuela de Frankfurt. Marcuse lo encontramos con una tercera lógica de la coraza de carácter. Ya llevas toda esa clasificación. La propia dinámica clasificación económica, jaula de hierro burocrática, política y coraza de carácter mecánico. Publiqué un libro hace muchos años para poder se lo empieza a ver la cosificación de la cosificación. Pero es muy falso. Esa es un poco la escuela de Frankfurt hizo esas ideas. Por lo tanto, tan interesante como siempre. Vamos de ahora. Bueno, me llamo Mauri y te quería preguntar que entiendo la irracionalidad de la monarquía que comentaba, pero no acabo de entender que aquí partimos de una base por un humano no racionalmente puede a un representante del Estado con la monarquía, no por la
Ricardo García Manrique, catedrático de Filosofía del Derecho aquí en esta... No se ha referido a un texto que a mí me llamó, me impactó mucho de joven, que es la ciencia como vocación, o ha hecho una referencia, pero a mí me quedó una frase que no supe interpretar y a lo mejor que es cuando él dice, bueno, si se quiere dedicar usted a la ciencia, entendía que era la universidad, tendrá que estar usted dispuesto a ver cómo una medianía tras otra pasa por delante suyo y usted tendrá que quedarse ahí. Y entonces la pregunta es, ¿esto tiene que ver con una vivencia personal de Max Weber, con una visión crítica de la universidad de su tiempo? Porque parece contradecirse con ese esplendor, digamos, científico de la época. ¿Ves qué quiero decir? O sea, ¿por qué escribe él eso? No, pero yo no creo que él tuviera, no. En el caso de sí, en el caso de otros compañeros suyos, no tuvieron el reconocimiento académico que merecían. Él tuvo incluso más del que merecía, porque dejó de trabajar durante mucho tiempo y le seguían pagando. Y como todos los alemanes de la época, entonces se dedicaba a viajar por Italia, buscando el honor de los tribunales, que le gustaban tanto a los alemanes de su tiempo, y seguía cobrando en la universidad. O sea que no, él no tuvo problemas académicos. Sí se sorprendió mucho de un viaje que hizo a San Luis, Missouri, justamente cuando vio que los profesores americanos cobraban mucho menos que los alemanes, cobraban menos. Se dio cuenta del estatus enorme que tenía el proceso de aquella universidad muy estandardizada de la época de la época guillermina. Recogiendo un poco, pues tengo que ir el tema de la monarquía. El tema de la monarquía, me gustaría venir a hablar de la monarquía. De hecho, me propuse a dar las charlas. Yo voy a dar la hora. Es un tema que cada vez ¿Eh? Sí, no. Nosotros me contactado de la monarquía. Porque es un tema muy estereotipado y muy poco analizado. De hecho, por la ciencia lo ha casi menospreciado. Pero yo creo que en este momento las monarquías que nos resultan relevantes, que son las monarquías parlamentarias, reúnen todo un conjunto de actividades adicionales. Por supuesto, todas ellas tienen una actividad tradicional, son dinastías que tienen una historia detrás de ellos. Un país no puede ser monarquía si no tiene una dinastía. Es imposible. Pero no te vengan Estados Unidos de mañana inventarse rey. Por lo tanto, tiene una legitimidad tradicional que es muy importante porque esta tradición todas ellas tienen una legitimidad democrática. Han pasado por ese mensaje. Bueno, en el caso de España, además tuvimos durante mucho tiempo la tercera legitimidad, que es carismática. Sí, mucha gente que los tuvimos presente esa noche nos ha sacado de apuros. Por tanto, y a partir de ese momento, por ejemplo, se hicieron carlistas de una manera así. Eso se ha integrado, no tengo necesidad de resaltarlo, porque es que es obvio, pero hubo un periodo de legitimidad carisma, la legitimidad tradicional de la monarquía, más la legitimidad constitucional. Ahora, por todo, yo esa legitimidad carismática. No sé qué porcentaje, una legitimidad franquista. Fue nombrado Franco, de todo, una parte de los inventos se sintieron franquistas, y esa fue la razón por la que obedecieron el 23F. Se pusieron de capital general. Claro, nos molesta mucho lo de capital general, pero gracias a los de capital general y una orden, y los generales se encuadraron y hicieron. Gracias a eso salvamos la democracia. No sé si con esto estoy respondiendo a tu pregunta, creo que no, estoy diciendo lo que a mí me apetecía decir. Gracias. Muchas gracias. Por razones de tiempo no anunciamos las próximas actividades del club. Pueden consultar nuestra página web, que aquí las encontrarán. Muchas gracias.